¿Y si la historia de Jesús no se limitara a nuestro planeta? ¿Y si la figura del Cristo fuera mucho más que un acontecimiento terrestre y su luz hubiera brillado en mundos lejanos antes de encarnar en Nazaret? Esta posibilidad, que parece sacada de un misterio cósmico, fue precisamente lo que Edgar Cayce reveló en sus visiones, que el Cristo es una presencia universal y que Jesús, como encarnación plena de esa conciencia, habría tenido vínculos con otros planos, incluso con otros planetas. Cayce, conocido como el profeta durmiente, dedicó miles de lecturas a explorar los secretos del alma, la historia oculta de la humanidad y el destino espiritual del cosmos. En varias de sus revelaciones habló de cómo el alma de Cristo no pertenece solo a la Tierra, sino que es la chispa que sostiene la vida misma en el universo. Allí donde existen criaturas conscientes, allí también se manifiesta el Cristo, porque su misión no es local, sino cósmica. Lo que Cayce describía es una verdad que transforma nuestra visión de la fe. Jesús no fue únicamente un maestro judío del siglo I, sino la encarnación en la tierra de una fuerza eterna que recorre galaxias, que sostiene estrellas y que acompaña a cada civilización que busca volver a la luz. Su venida a nuestro mundo fue parte de un plan universal, un capítulo en la gran historia del espíritu que abarca no solo este planeta, sino toda la creación. ¿Significa esto que Jesús estuvo físicamente en otros planetas? Según Cayce, el Cristo como conciencia cósmica sí se manifestó en distintas esferas antes de encarnar definitivamente en nuestro mundo. La encarnación en la Tierra fue la culminación de un proceso, el punto donde esa chispa eterna descendió plenamente en carne humana para mostrarnos el camino. Pero el alma del Cristo, como fuerza universal, ya había actuado en otras dimensiones, guiando a otras formas de vida hacia la verdad. Este planteamiento puede parecer asombroso, incluso desafiante, pero en realidad conecta con lo que el propio Evangelio afirma, que el Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. La palabra que estaba en el principio con Dios y sin la cual nada de lo que existe habría sido hecho. En otras palabras, Jesús de Nazaret fue la manifestación terrestre de una realidad eterna, y esa realidad no está limitada por fronteras planetarias. Cayce hablaba de cómo, antes de encarnar en la Tierra, el Cristo ya había descendido a distintos planos de existencia para enseñar y sanar. Lo hacía no como un humano terrestre, sino como la chispa que se adapta a cada forma de vida consciente, trayendo siempre el mismo mensaje, que el camino de regreso al Creador es el camino del amor. Por eso, cuando pensamos en Jesús, no debemos verlo solo como un personaje histórico, sino como la expresión viva de una verdad que resuena en cada rincón del universo. Lo más fascinante de estas revelaciones es que nos invitan a replantearnos la misión de Jesús. ¿Fue su vida en Nazaret un hecho aislado o fue la culminación de un plan cósmico que llevaba milenios desplegándose en distintos mundos? Para Cayce no hay duda, el Cristo vino a la Tierra porque nuestro planeta se encontraba en un momento crítico, necesitado de una guía definitiva, pero su esencia ya había acompañado a otras civilizaciones y seguirá acompañando a todas las que lo necesiten. Imagina lo que esto significa. No estamos solos en el universo, y no solo en el sentido físico de posibles formas de vida, sino en el sentido espiritual. Donde quiera que haya seres que buscan la verdad, allí también se manifiesta la luz del Cristo. La misión de Jesús en la tierra fue, entonces, una revelación particular de un misterio universal. Fue la manera en que el cosmos entero nos dijo: no estás solo, el camino hacia la luz es posible, y yo mismo lo he recorrido para mostrártelo. La pregunta que nos queda es, ¿qué nos revela esto sobre nosotros mismos? Si el Cristo ha estado en otros mundos, ¿qué significa que haya elegido este planeta para encarnar como Jesús? ¿Qué papel juega la Tierra en el plan cósmico? Cayce decía que nuestro mundo es un punto crucial en la evolución del alma, un lugar donde la materia y el espíritu se encuentran en un equilibrio único. Por eso la venida de Jesús aquí no fue casual, sino el momento en que lo eterno se hizo historia para redimir no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Así comienza este misterio.
Jesús no fue únicamente el Salvador de un pueblo, sino la manifestación en carne de un principio cósmico eterno. Su presencia en la Tierra nos conecta con un plan universal que trasciende estrellas y galaxias, y nos invita a comprender que nuestra vida, aunque parezca pequeña, forma parte de una obra infinita. Cuando Edgar Cayce hablaba del Cristo, no lo describía únicamente como un hombre que vivió en Palestina, sino como una fuerza cósmica eterna que existía antes de la creación misma. Según sus lecturas, Jesús de Nazaret fue la encarnación perfecta de esa fuerza en la tierra, pero el Cristo, la conciencia universal, ya se había manifestado mucho antes, en dimensiones que van más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Para comprenderlo, Cayce usaba un lenguaje profundamente espiritual. El Cristo es la palabra eterna, Esa, que estaba con Dios en el principio. Es la chispa que da vida a cada átomo, la vibración que sostiene galaxias enteras. Donde quiera que exista un ser consciente, allí está presente el Cristo como guía interior. Por eso, cuando pensamos en Jesús, no debemos limitarlo a un tiempo y a un lugar, sino verlo como la expresión terrestre de un principio que abarca todo el universo. En sus lecturas, Cayce describía cómo este principio cósmico se proyectaba en distintos planos de existencia. Antes de encarnar como Jesús, la esencia del Cristo había descendido a otras esferas para cumplir misiones similares: enseñar, sanar, recordar a las criaturas su origen divino. Cada mundo, cada civilización, recibió esta chispa de acuerdo a su propia forma y lenguaje. No era siempre el mismo rostro, pero sí la misma esencia. Esta idea no era ajena a las grandes tradiciones espirituales. El Evangelio de Juan afirma que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, y Cayce ampliaba esa visión. Esa luz no se restringe a los hombres de la tierra, sino a toda criatura consciente del universo. En otras palabras, el Cristo no pertenece a un solo pueblo ni a un solo planeta. Es universal. Esto cambia radicalmente la manera en que entendemos la encarnación de Jesús. Su nacimiento en Belén no fue un hecho aislado, sino la culminación de una presencia eterna que ya obraba desde mucho antes. Su vida fue la traducción en carne humana de un misterio que el universo entero conoce, que el amor es la ley que sostiene toda la creación. Cayce explicaba que el alma de Jesús había pasado por un largo proceso de preparación, no solo en vidas pasadas en la tierra, sino también en otras dimensiones cósmicas. Allí aprendió a dominar la materia, a comprender la energía y a vivir en plena comunión con la fuente. De ese modo, cuando encarnó finalmente en la tierra, lo hizo como el ejemplo perfecto de lo que significa la unión total entre lo humano y lo divino. El Cristo cósmico, entonces, no es un concepto abstracto, es una realidad viva que actúa en todos los niveles de la creación. Cuando Jesús multiplicaba los panes, cuando calmaba la tempestad, cuando resucitaba a los muertos, no lo hacía con magia, sino con la misma fuerza que mueve los planetas y sostiene las estrellas. Lo que nosotros vemos como milagros eran, en realidad, expresiones de leyes universales que él conocía plenamente. Lo más impactante de estas revelaciones es que nos muestran a Jesús no solo como un maestro humano, sino como la encarnación de una verdad que resuena en todos los mundos. Su misión en la Tierra fue necesaria porque nuestro planeta se encontraba en un momento crucial de su evolución espiritual, pero su esencia, decía Cayce, ya había actuado en otros lugares del cosmos, siempre con el mismo propósito: conducir a las almas hacia la luz. ¿Podemos imaginar lo que esto significa? Que no estamos solos en el universo. Y no se trata solo de la posibilidad de vida en otros planetas, sino de algo más profundo: que todos compartimos el mismo origen y el mismo destino. Donde haya conciencia, allí está el Cristo como guía. Donde haya almas que buscan la verdad, allí resuena su voz, adaptándose a cada mundo, a cada lenguaje, a cada forma de vida. Este misterio cósmico da un nuevo sentido a las palabras de Jesús cuando dijo: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer». Muchos lo interpretaron como referencia a otros pueblos de la tierra,
Pero Kaiser sugería que esas palabras podían tener un alcance mucho mayor. Almas de otros planos, de otros mundos, también forman parte del rebaño universal del Cristo. Lo que Kaiser nos invita a comprender es que la encarnación de Jesús fue el gesto más cercano y tangible de una realidad mucho más vasta. Fue como una ventana abierta hacia el universo espiritual, un recordatorio de que lo eterno se hace presente en lo temporal, y que el amor que sostiene las galaxias puede habitar en un corazón humano. Este conocimiento no es solo un dato místico, cambia la manera en que vivimos nuestra fe. Nos recuerda que la vida humana es parte de un plan cósmico más grande, que nuestros actos resuenan más allá de este mundo, y que cada uno de nosotros está conectado a una red infinita de seres que también buscan la luz. Somos parte de una familia universal, y el Cristo es el centro que une a todos. Edgar Cayce no solo hablaba del Cristo como una presencia cósmica universal, también revelaba algo aún más sorprendente, que las almas humanas mismas tienen un origen estelar, y que antes de encarnar en la Tierra, muchas de ellas pasaron por otros planos y mundos. En otras palabras, nuestra historia no empieza en este planeta, sino en el cosmos. Y Jesús, como encarnación perfecta del Cristo, no fue ajeno a esa travesía. Según Kaiser, cuando Dios creó las almas, éstas fueron esparcidas a lo largo de distintos planos de existencia. Algunas habitaron primero en esferas cercanas a la Tierra, como Venus, Marte, Mercurio o Saturno. No hablamos de planetas físicos tal como los conocemos, sino de dimensiones espirituales asociadas a esas energías. Allí las almas aprendieron, experimentaron y forjaron cualidades que luego llevarían consigo al encarnar en la Tierra. Así el alma no llega al mundo humano como una hoja en blanco. Trae consigo la memoria de experiencias cósmicas. Por eso, algunas personas sienten una afinidad especial con ciertos símbolos, energías o realidades que parecen trascender lo terrestre. Son huellas de ese pasado cósmico. Y Jesús, como alma crística, recorrió plenamente ese camino, pasando por distintas esferas hasta encarnar finalmente como hombre. Lo que Kaiser enseñaba es que estas experiencias cósmicas no eran accidentes, sino parte de un plan. Cada mundo ofrecía al alma una oportunidad distinta. Algunos enseñaban el amor, otros la sabiduría, otros la justicia, otros la fortaleza. Así, al pasar por esas escuelas, el alma iba moldeando su carácter, preparando su regreso definitivo a la unión con Dios. En el caso de Jesús, este proceso alcanzó su plenitud. Él integró en sí mismo todas las lecciones, convirtiéndose en la encarnación perfecta de la conciencia universal. Esto explica por qué Kaiser decía que Jesús no era un ser aislado de la humanidad, sino su máximo ejemplo. Lo que él logró, cada uno de nosotros también está llamado a lograr, aunque a lo largo de muchas vidas y experiencias. Su misión fue mostrarnos lo que somos capaces de alcanzar cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza cósmica. Lo más fascinante de estas revelaciones es que nos permiten comprender de manera nueva nuestra propia vida. Si hemos estado en otros planos antes de llegar aquí, entonces lo que vivimos en la Tierra es parte de un viaje mucho más amplio. Nuestras pruebas, nuestras luchas y nuestros dones no nacen de la nada. Tienen raíces en ese pasado cósmico que aún resuena en nosotros. Kaiser relataba que algunas almas sienten nostalgia de las estrellas porque, en lo profundo, recuerdan que alguna vez habitaron allí. Jesús compartió ese mismo destino, pero lo transformó en plenitud. No solo fue un hombre en Palestina, sino el Cristo encarnado, un alma que recorrió los mundos y regresó para mostrarnos el camino de retorno al Creador. Este misterio se conecta con algo que el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo». Muchos lo interpretaron como una referencia al cielo en sentido metafórico, pero Kaiser afirmaba que esas palabras tenían un alcance literal. Jesús hablaba desde su memoria cósmica, desde la certeza de haber habitado dimensiones que trascienden lo terrestre. La misión de Jesús en la tierra, entonces, no fue improvisada,
fue el resultado de un largo viaje del alma, un viaje que lo preparó para enfrentar el desafío más grande, encarnar en un mundo como el nuestro, lleno de sombras y de contradicciones, para encender la luz en medio de la oscuridad. Lo que había aprendido en otros planos lo aplicó aquí, convirtiéndose en el modelo supremo para todos. Pero Kaise añadía algo aún más profundo. Cada uno de nosotros comparte esa historia. También nosotros hemos pasado por mundos distintos antes de llegar a la Tierra. También en nosotros hay huellas de experiencias cósmicas. Y también nosotros estamos llamados a encender la chispa divina en este mundo. Jesús vino a mostrarnos no solo quién era Él, sino quiénes somos en esencia, hijos del universo, viajeros de las estrellas, peregrinos del Espíritu que buscan regresar al hogar eterno. Este mensaje nos invita a replantear lo que significa la vida humana. No somos prisioneros de un planeta pequeño en un rincón de la galaxia. Somos parte de un plan universal, y cada paso que damos en la Tierra resuena en la sinfonía cósmica. Kaise veía en esto un llamado a vivir con mayor responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones no terminan en nosotros mismos, sino que afectan al tejido entero de la creación. Jesús, con su encarnación, nos recordó que la Tierra no está aislada del cosmos, que nuestro destino está unido al destino de otros mundos, que la salvación no es un asunto local, sino universal. Lo que Él logró aquí es una señal para todos. El universo entero está llamado a despertar en la luz del Creador. Así, cuando preguntamos si Jesús estuvo en otros planetas, la respuesta según Kaise es clara. Sí, como conciencia crística universal, y también como alma que atravesó múltiples planos antes de encarnar en la Tierra. Su historia es la historia del cosmos mismo, concentrada en la vida de un hombre que reveló el rostro de Dios. Edgar Cayce afirmaba que el alma de Jesús, antes de encarnar en la Tierra, atravesó distintas esferas cósmicas, y en cada una de ellas enfrentó pruebas que templaron su espíritu. Estas pruebas no eran simples exámenes externos, sino experiencias profundas que lo prepararon para la misión suprema, ser la encarnación del Cristo en un mundo de sombras. Según Cayce, cada plano del universo tiene su propia vibración y lección. El alma que pasa por esos mundos no lo hace al azar, sino como parte de un recorrido pedagógico divino. Así, lo que para nosotros son planetas físicos, Venus, Marte, Saturno, Mercurio. En el lenguaje espiritual corresponden a dimensiones donde el alma aprende cualidades específicas. En Venus, por ejemplo, Jesús habría aprendido la ley del amor en su forma más pura. Allí comprendió que el amor no es solo un sentimiento, sino la fuerza que cohesiona universos, la vibración fundamental que sostiene la vida. Esta experiencia lo preparó para ser, en la Tierra, el maestro que resumió toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. En Marte, según Cayce, enfrentó la energía del conflicto y la guerra. Allí aprendió a transformar la fuerza en justicia, a dominar la violencia con la paz, a templar el coraje sin caer en la destrucción. Esa memoria cósmica lo acompañó cuando, en la Tierra, predicó el amor a los enemigos y la renuncia a la espada. En Mercurio, el aprendizaje fue el de la comunicación y la sabiduría. Allí Jesús habría entrenado la claridad del pensamiento y la capacidad de transmitir la verdad en palabras simples, como luego lo haría en parábolas comprensibles para todos. Su discurso no era erudito, sino iluminado, porque provenía de esa conexión con la sabiduría universal que había cultivado en otros planos. En Saturno, Cayce afirmaba que se enfrentó a la ley más dura, la del karma y la justicia estricta. Allí aprendió el peso de las consecuencias, el equilibrio inevitable de las acciones. Ese conocimiento le permitió en la Tierra mostrar compasión sin anular la justicia y encarnar la verdad de que cada acto tiene un eco eterno. Estas pruebas cósmicas no eran castigos, sino preparaciones. Jesús no llegó a la Tierra como un extraño sin experiencia, sino como un alma que ya había recorrido los caminos del universo, integrando en sí mismo todas las lecciones que los mundos podían ofrecer. Su vida en Nazaret fue, por tanto, el fruto de una preparación cósmica que lo convirtió en la encarnación perfecta del Cristo.
Lo sorprendente es que Kaise no veía este recorrido como exclusivo de Jesús. Decía que todas las almas, en distintos grados, también pasan por pruebas semejantes. Nosotros, en nuestras luchas cotidianas, estamos viviendo pequeñas versiones de esas lecciones universales. Cada desafío, cada dolor, cada alegría es una escuela del espíritu. La diferencia es que Jesús, como alma crística, completó el ciclo de manera plena, sin caer en la sombra, y por eso pudo mostrarnos el camino de regreso. Estas revelaciones también explican la compasión infinita que Jesús mostró en la tierra. Cuando sanaba a los enfermos, cuando perdonaba a los pecadores, cuando abrazaba a los excluidos, no lo hacía desde una piedad distante, sino desde una experiencia vivida. Él conocía las pruebas de las almas porque también las había enfrentado en otros mundos. Sabía lo que significaba la lucha, la caída, la oscuridad, y por eso ofrecía luz sin condena. Kaise afirmaba que esta preparación cósmica fue la razón por la cual Jesús podía hablar con tanta autoridad. No era solo un profeta local, sino alguien que había atravesado las dimensiones mismas del universo. Por eso cuando decía, «Antes que Abraham fuese, yo soy», hablaba desde la memoria eterna del alma crística que ya había existido mucho antes de los patriarcas de Israel. La pregunta que surge es inevitable. Si Jesús pasó por estas pruebas cósmicas, ¿qué significa para nosotros? La respuesta de Kaise es clara. Significa que también nosotros estamos en un viaje eterno de preparación. Lo que vivimos en la tierra no es el comienzo ni el final, sino una etapa crucial en un camino más amplio. Nuestras pruebas son oportunidades de aprendizaje que nos acercan poco a poco al mismo destino, la unión plena con el Creador. Jesús entonces no vino solo a salvarnos desde fuera, sino a mostrarnos lo que ya somos en lo profundo, almas que recorren mundos, que aprenden, que tropiezan y se levantan, que al final regresan a la fuente de la luz. Su ejemplo no es inalcanzable, sino el recordatorio de nuestra verdadera naturaleza cósmica. Cuando Kaise hablaba de estas realidades, no lo hacía para alimentar curiosidades esotéricas, sino para despertar en nosotros un sentido de responsabilidad y esperanza. Nos invitaba a comprender que cada vida, cada decisión, cada acto de amor o de egoísmo forma parte de un entramado universal. Lo que hacemos aquí resuena en el cosmos, porque somos hijos de las estrellas, peregrinos de mundos que buscan regresar al hogar eterno. Así las pruebas que Jesús superó en otros planos se convierten en inspiración para nuestras propias pruebas en la tierra. Si Él pudo vencer la sombra con la luz, también nosotros podemos. Si Él integró en sí mismo el amor, la justicia y la sabiduría de los mundos, también nosotros estamos llamados a hacerlo. Ese es el verdadero secreto de su viaje cósmico. No solo lo que Él logró, sino lo que vino a enseñarnos a lograr. La misión de Jesús en la tierra fue, sin duda, el acontecimiento más trascendental de nuestra historia espiritual. Pero según Edgar Cayce, su impacto no se limitó a la humanidad terrestre. Fue un evento cósmico, una vibración tan poderosa que resonó en otros mundos y dimensiones. La encarnación del Cristo en un hombre fue como una onda expansiva que alcanzó todo el universo, trayendo equilibrio y luz a civilizaciones que ni siquiera conocemos. Cayce afirmaba que cuando Jesús venció la tentación, cuando predicó el amor y, sobre todo, cuando atravesó la muerte y resucitó, no solo abrió un camino para los hombres de la tierra, abrió un canal de luz para todas las almas, donde quiera que estuvieran. Su victoria sobre la oscuridad fue universal, porque demostró que el espíritu es más fuerte que la materia, que la vida es más fuerte que la muerte. En términos cósmicos, la resurrección fue como una reconfiguración energética del universo. Las fuerzas que buscaban arrastrar a las almas hacia la sombra quedaron debilitadas, y un nuevo acceso a la luz se abrió para todos. Esto no significa que otros mundos no tuvieran sus propios maestros, sino que el Cristo, como conciencia universal, actuó a través de Jesús en la tierra de manera tan plena que su triunfo repercutió en todo el entramado de la creación. Cayce hablaba de cómo algunos mundos estaban en equilibrio,
otros en lucha y otros en mayor avance. Todos, sin embargo, necesitaban de la chispa del Cristo. La encarnación en la Tierra fue especial porque este planeta representaba un punto crítico, un lugar donde las almas enfrentaban una fuerte tensión entre la materia y el espíritu. Si Jesús lograba la victoria aquí, ese triunfo resonaría en toda la creación. Y así fue. Este misterio conecta con las palabras de San Pablo cuando escribe: «Toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios». Kaise interpretaba esto en sentido literal. No solo la humanidad, sino toda la creación está vinculada a nuestro destino espiritual. La redención en la tierra es parte de la redención cósmica, porque lo que sucede aquí afecta al conjunto del universo. Esto significa que la misión de Jesús no fue un hecho local ni limitado a un pueblo. Su encarnación en Palestina fue un acontecimiento universal. Cuando multiplicó los panes, estaba mostrando no solo su compasión, sino la abundancia que sostiene a todos los mundos. Cuando sanaba a los enfermos, estaba recordando que el alma siempre tiene poder sobre la materia, sin importar el planeta o la dimensión donde habite. Y cuando resucitó, estableció una ley eterna, que la muerte nunca será el final, ni aquí ni en ninguna parte del cosmos. Lo más impresionante es que, según Kaise, este evento fue presenciado no solo por quienes lo vivieron en la Tierra, sino también por conciencias de otros planos, como si el universo entero hubiera estado observando ese momento crucial, esperando el desenlace. Y al ver que el Cristo triunfaba en un cuerpo humano, muchos mundos recibieron esperanza renovada. Jesús se convirtió así en el arquetipo universal de la unión entre lo divino y lo humano. Su victoria fue como un faro que aún hoy ilumina el cosmos. Por eso, la figura de Cristo no pertenece solo a la religión cristiana, ni a un grupo específico de creyentes. Pertenece a toda criatura consciente. Donde haya vida, donde haya búsqueda de verdad, allí el Cristo es la guía. Kaise subrayaba que incluso civilizaciones más avanzadas espiritualmente que la nuestra se beneficiaron de ese acto. Aunque ya tuvieran sus propios caminos hacia lo divino, la victoria de Jesús en la tierra reforzó la vibración universal de la luz, fortaleciendo el tejido espiritual de la creación. Fue como si un nuevo pilar se levantara en el cosmos, sosteniendo a todos los mundos en su viaje hacia la unidad con Dios. Este punto nos invita a reflexionar sobre el papel único de la Tierra. ¿Por qué este planeta fue escogido para un acontecimiento tan crucial? Según Kaise, porque aquí el conflicto entre luz y sombra alcanzaba una intensidad particular. La humanidad, dividida entre egoísmo y amor, representaba un escenario donde la prueba sería máxima. Y justamente por eso, el triunfo aquí tendría un impacto mayor que en cualquier otro lugar. Así comprendemos que nuestra historia humana está entrelazada con la historia del universo. Lo que sucedió en el Gólgota no fue un drama aislado, sino una escena cósmica donde la victoria del Cristo se convirtió en un regalo para toda la creación. Lo que se resolvió en aquella cruz y en aquel sepulcro vacío sigue resonando en mundos que ni imaginamos. Este misterio también da un nuevo sentido a nuestra propia vida. Si lo que hacemos aquí repercute en el cosmos, entonces cada uno de nosotros participa, en pequeña escala, de esa misión universal. Nuestras decisiones, nuestras victorias sobre la oscuridad, también son ondas que se expanden más allá de la Tierra. Cuando elegimos el amor sobre el odio, la compasión sobre la indiferencia, contribuimos al mismo tejido de luz que Jesús reforzó con su misión. Así lo entendía Kaise. La vida humana es mucho más grande de lo que creemos. No somos piezas aisladas en un rincón perdido del universo, sino actores en un drama cósmico donde la luz y la sombra se enfrentan y donde cada gesto de bondad tiene un alcance infinito. La historia de Jesús es también la historia de todos nosotros, una llamada a vivir con la certeza de que lo que sucede en el corazón humano resuena en las estrellas. Si la misión de Jesús en la tierra fue un acontecimiento cósmico, entonces el Cristo no se limitó al pasado. Edgar Cayce aseguraba que su presencia sigue activa, no solo aquí, sino también en otros planos y mundos.
El Cristo es una vibración viva, una frecuencia de amor y luz que continúa actuando en el universo, guiando a las almas hacia la unión con el Creador. Kayse explicaba que el Cristo no es una figura encerrada en los evangelios, sino una conciencia que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús encarnó esa conciencia de manera perfecta, pero la fuerza crística sigue actuando incluso ahora. Donde quiera que una civilización se eleva en búsqueda de la verdad, allí se manifiesta el Cristo en formas adaptadas a esa realidad. Así, no estamos hablando de un recuerdo histórico, sino de una energía viva que sostiene la evolución de todos los seres conscientes. En sus lecturas, Kayse describía al Cristo como una especie de sol espiritual que irradia su luz constantemente. Nosotros, como almas, somos como planetas que orbitan alrededor de esa fuente. A veces nos acercamos más, a veces nos alejamos, pero siempre dependemos de esa luz para vivir y crecer. Jesús en la tierra fue la forma más clara en que ese sol se dejó ver, pero sus rayos alcanzan todo el cosmos. Esto tiene implicaciones enormes para nuestra vida diaria. Significa que podemos conectar con la dimensión cósmica del Cristo en cualquier momento. No necesitamos telescopios ni viajes estelares, porque esa vibración ya habita en nosotros. Cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, la compasión sobre el egoísmo, estamos sintonizando con la frecuencia del Cristo. Cada acto de bondad es una manera de participar en esa corriente universal de luz. Kayse insistía en que el Cristo no está lejos, sino dentro. Cuando Jesús decía, "El reino de Dios está en vosotros", hablaba precisamente de esta realidad. No se refería a un lugar externo, sino a una dimensión interior donde la chispa divina se enciende. Esa chispa es la misma que sostiene galaxias enteras. Conectarnos con ella es conectarnos con el Cristo cósmico. Pero Kayse también hablaba de cómo el Cristo sigue actuando en otros planos, donde las almas continúan aprendiendo. Así como nosotros en la Tierra vivimos pruebas y lecciones, también en otros mundos existen procesos semejantes. Allí el Cristo se manifiesta en formas distintas, pero siempre con el mismo mensaje, que el amor es la ley suprema del universo. Jesús fue la forma que adoptó en la tierra, pero en otros lugares puede haber tomado expresiones que desconocemos. Esto nos invita a reflexionar sobre un misterio aún mayor. ¿Qué significa ser parte de una humanidad cósmica? Si existen otras civilizaciones conscientes, entonces no estamos solos en nuestro viaje. Somos parte de una red infinita de seres que también buscan la verdad, guiados por la misma fuente. Y lo que Jesús hizo en la tierra, Kayse decía que resuena como una señal para ellos, una confirmación de que la victoria de la luz sobre la sombra es posible en cualquier lugar del cosmos. En este contexto, nuestra vida adquiere un sentido más grande. No somos simplemente individuos que luchan en un planeta perdido. Somos nodos de luz en una red cósmica. Lo que hacemos aquí repercute allá, y lo que sucede allá repercute aquí. El Cristo es el vínculo que nos une, la vibración que conecta mundos y dimensiones. Kayse invitaba a no pensar en esto como un misterio lejano, sino como una realidad práctica. Cada uno de nosotros puede experimentar la presencia del Cristo en lo íntimo de su vida, en la oración, en el silencio, en el servicio a los demás. Allí, en esos momentos de amor puro, el alma se alinea con la frecuencia cósmica que Jesús encarnó. Y al hacerlo, nos convertimos también en canales de esa luz para el mundo. Lo más transformador de esta visión es que nos da esperanza. No importa cuán oscura parezca la situación en la tierra, el Cristo sigue irradiando. No importa cuánto caigamos, siempre hay una nueva oportunidad de levantarnos, porque la luz no se apaga. Y esa certeza no es solo para nosotros, es para toda la creación. La humanidad no camina sola. Camina acompañada de una fuerza universal que ya venció la oscuridad y que sigue guiándonos hacia el regreso al hogar eterno. Así, la revelación de Kayse nos invita a ver a Jesús no solo como un personaje de hace 2000 años, sino como la expresión viva de una verdad eterna. Nos recuerda que cada vez que elegimos el amor, nos estamos conectando con el mismo poder que sostiene galaxias,
y nos invita a vivir con la conciencia de que formamos parte de un plan cósmico mucho más amplio de lo que imaginamos. El Cristo no es solo de la tierra, el Cristo es del universo, y nosotros, al abrirnos a su luz, nos convertimos en testigos de esa verdad eterna. La revelación de Edgar Cayce sobre Jesús y su dimensión cósmica nos lleva a una conclusión fascinante. La historia del Cristo no se limita a los desiertos de Judea ni a las páginas de la Biblia. Es una historia universal, escrita en las estrellas y en el corazón de cada ser consciente. Lo que sucedió en la Tierra hace 2000 años fue un capítulo central, pero no el único. El Cristo estuvo antes, está ahora y seguirá estando en todos los mundos donde haya almas que buscan la luz. Comprender esto cambia nuestra visión de la vida. Ya no vemos a Jesús solo como un maestro de la antigüedad, sino como el puente vivo entre lo humano y lo divino, entre lo terrestre y lo cósmico. Su misión en la tierra fue mostrar que el amor es más fuerte que la muerte, que la luz es más fuerte que la sombra, y que esa verdad no pertenece a una religión, sino al universo entero. Para Cayce, la presencia del Cristo en otros planetas no significa que Jesús viajara en cuerpo físico por las estrellas, sino que su esencia universal se manifestó en diferentes planos. Lo que aquí conocimos como Jesús de Nazaret fue la encarnación plena de esa fuerza, un ejemplo visible para nosotros de lo que el alma puede llegar a ser. Y esa victoria, alcanzada en nuestro mundo, se convirtió en una señal cósmica de esperanza para toda la creación. Esto nos invita a mirar la vida con ojos nuevos. Si el Cristo es universal, entonces también lo es nuestra misión. Cada uno de nosotros es parte de ese plan cósmico. Nuestras decisiones, nuestras pruebas, nuestras victorias y fracasos resuenan más allá de este planeta. Cuando elegimos el amor, no solo transformamos nuestra vida, aportamos luz al universo entero. La pregunta que queda es, ¿qué haremos con esta revelación? ¿Viviremos como si todo terminara en la muerte, reduciendo nuestra existencia a unos pocos años de lucha y miedo? ¿O nos atreveremos a vernos como almas eternas, viajeros cósmicos que participan en una historia mucho más grande que la de un solo planeta? Cayce nos recuerda que cada uno de nosotros lleva dentro la chispa del Cristo. Esa chispa no es pequeña, es la misma fuerza que sostiene galaxias y que venció a la muerte en la cruz. Cuando la reconocemos, la vida cambia. Ya no vivimos desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no nos vemos como seres aislados, sino como parte de una familia universal unida por la luz. Este es, al final, el secreto más profundo. Jesús no vino solo a salvarnos, vino a recordarnos quiénes somos. Somos hijos del Creador, almas que recorren mundos, portadores de una chispa divina que nunca se apaga. Su ejemplo es la prueba de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. Y tú que has escuchado estas palabras, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Te atreves a pensar que tu vida forma parte de un plan cósmico? ¿Crees que el amor que eliges cada día tiene un eco más allá de la tierra? Tal vez tu alma, como la de todos, ha viajado por mundos que no recuerdas, y en cada paso el Cristo ha estado allí, guiándote en silencio. Si este mensaje resuena en ti, comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué significa para ti la idea de un Cristo cósmico, presente no solo en la tierra, sino en todo el universo? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguiremos revelando los misterios que fueron ocultos, las verdades que trascienden el tiempo y las claves espirituales que nos recuerdan que no estamos solos en el cosmos. La luz que brilló en Jesús de Nazaret sigue brillando en cada estrella y también en ti.